que yo debuté con la diabetes, cónchale, me sentí así, con miedo, porque como no entendía la enfermedad, entonces sentí algo que nunca había sentido así, porque, ¿me entiendes? Entonces me sentí como con miedo. Cuando me lo diagnosticaron, para mí no fue fácil, porque uno tiene que cambiar los métodos de alimentación. O sea, cuando uno está chiquito, uno es de esas personas que come demasiado dulce, en mi caso, y de repente, oye, no puedes comer nada dulce, te tienes que empezar a inyectar insulina, hacer ejercicios y todo ese tipo de cosas. Como varias veces se ha dicho aquí en el hospital, es una condición de vida y no tiene ningún tipo de barreras. Con ejercicio, con el conocimiento, con la insulina y con todo, sí, todo está bien. Yo le tenía temor a ponerme una inyección en el brazo. O sea, yo no me colocaba una inyección en el brazo ni por casualidad porque tenía terror. Pero cuando veía a los niños de 8, 9 años y ellos solitos llegaban y se ponían su inyección en el campamento, yo dije, no puede ser tan malo, tan difícil. Ahí es donde empiezo yo a ver o aprender quizás un poco más sobre la diabetes, porque el que no está educado, todo es como nuevo para esa persona, tiene cierto temor en hacer una cosa u otra. ¿Qué es lo que pasa aquí en Venezuela? Que si tú no tienes una persona que eduque al paciente, pues entonces tú eres el que tienes que hacer la educación, y la educación necesitas más tiempo, y para tú educarlo no tienes el tiempo, porque el médico tiene sobre 200 pacientes allá afuera, entonces, por supuesto, todo lo hace muy superficialmente. Y eso ya echa a perder todo. El médico que no tenga al paciente educado tiene que estar claro que el paciente lo va a estar llamando varias veces al día porque tengo la glicemia baja, porque tengo la glicemia alta, porque no sé qué comer, porque tengo estas opciones. El doctor Jocelyn decía que la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento de la diabetes, y yo coincido con eso. El paciente que está educado en relación a la diabetes y que puede tomar sus propias decisiones es el paciente al que le va a ir mejor. Hemos estudiado que tanto la educación individual como la educación grupal son alternativas buenas para la educación de las personas con diabetes, y también es muy importante el apoyo tanto social como emocional para las personas con diabetes. Existen múltiples estudios que soportan el hecho de que al tener educadores, los pacientes mejoran el control de su A1C, que es lo que nos dice cómo ha estado el control de la diabetes durante los últimos 3 meses. Entonces, cuando se asiste a un lugar donde el equipo multidisciplinario está en el mismo sitio, beneficia a todos los pacientes. Yo veo con preocupación que estoy en el área y que veo que al paciente no se le da la educación que debiera ser. Yo entiendo que esto requiere tiempo para poder hacerlo, pero si uno tiene amor a lo que hace y sabiendo que esto es un pilar fundamental para que el paciente pueda lograr su mejoría y entender su enfermedad, decirle a mis colegas, dedíquenle el tiempo. Muchos de ellos, sencillamente, ni siquiera han tenido contactos importantes con los diabéticos, sino ellos estudian hipófisis, adrenales, tiroides, ¿entiendes? Todas las enfermedades, pero la diabetes implica darle mucho cariño al paciente y tiempo. Entonces las personas que están entrenándose deben ser entrenadas también en un ambiente hospitalario, no es solamente en consulta externa. Con los doctores siempre estoy casi 30 minutos hablando de todo lo que es la glicemia, que tengo que hacer para mantenerla. Yo me reúno con mi doctor cada 3 meses. El paciente que no tiene la oportunidad de recibir o de ofrecérsele, porque realmente es así, el problema es que no hay oportunidad para el paciente, no se le ofrece, y esto es un hándicap pues bien conocido dentro del gremio de salud. Realmente es el médico quien debe tener en primera instancia la obligación moral
de ofrecerle a este paciente la educación. La educación le va a permitir conocer el camino que él va a desandar día a día a través del resto de lo que le queda de su vida para poder controlar metabólicamente su diagnóstico, su enfermedad y de esta manera obtener las mejores condiciones de vida en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Y yo siempre en mis charlas manejo una figura como para que quede fija en la mente de los pacientes y de los familiares, y es una mesa, en donde una mesa fuerte, sólida, tiene 4 patas. Entonces una mesa, la primera mesa es médico y medicamentos. ¿Por qué? Porque sin esos 2 elementos no vamos al baile. Segunda pata, actividad física, que forma parte del tratamiento mismo. Tercera pata, alimentación balanceada, adecuada, variada en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros. Cuarta pata, automonitoreo, porque si no llevo en el día a día ese manejo de cómo estoy, que es automonitoreo, estoy perdida. Pero lo importante, ¿qué mantiene esas 4 patas? La base de la mesa. Y esa base de la mesa tiene un gran título que dice educación. El servicio de endocrinología del Hospital de Niños, con su unidad de diabetes, pues es un servicio afortunado porque tenemos una educadora, ¿ok?, siempre con nosotros, la cual está en todo momento dedicada a darle educación a nuestros pacientes, a reforzar esa educación que da desde un inicio. Y yo creo que eso nos da ventaja con relación a otros centros que manejan niños con diabetes, donde no existe una educadora, donde el paciente pueda ir libremente a hacer preguntas y ella puede hacer traducción de tal vez nuestro lenguaje médico, que a lo mejor no llega siempre a los pacientes como deberíamos. Aquí, aparte del endocrinólogo pediatra, el paciente es evaluado de una manera multidisciplinaria, ya que existe la nutricionista que es experta en diabetes, la educadora en diabetes, psicólogos también entrenados con diabetes, para pacientes con diabetes, y pues como unidad es único a nivel nacional. En el caso mío, que trabajo con niños y adolescentes, los padres por supuesto están angustiadísimos. Y cuando tú los empiezas a educar, es impresionante cómo te agradecen que le devuelvas otra vez la paz, porque entienden qué es lo que tienen que hacer. No significa que se van felices, ellos se van preocupados, obviamente, cuando el diagnostican al niño y el niño pasa 4 o 5 días hospitalizado porque está debutando con una diabetes tipo 1. Pero la diferencia entre el día 1 y el día 5 es impresionante porque ellos se van con confianza en ellos mismos de lo que saben hacer, y el niño se va sabiendo que no tiene algo grave, que es algo que él puede controlar. En realidad no existe un solo sitio en Venezuela donde una persona pueda adquirir formación de complemento o formación de posgrado o un diplomado que la capacite y la califique, porque es sumamente importante que sea calificado, que usted tenga una credencial que pueda ser reconocida y no una formación empírica que no le otorga ningún reconocimiento. Esto es sumamente importante y debería de crearse con la urgencia del caso. No hay donde formar un educador. Los nutricionistas ven todo tipo de pacientes. Hay una presión grandísima buscando objetivos de tipo estético, cosmético a los nutricionistas, y si no está en un equipo que ven todos los días pacientes con diabetes, especialmente con diabetes tipo 1, eso no se logra, es una dispersión de la atención y de los recursos. Un paciente no educado tiene mucho menos posibilidades de seguir un plan de alimentación. Primero porque es uno de los obstáculos que yo mayormente he conseguido con todos los pacientes, no solamente con el niño, sino con el adulto también. Un paciente al cual usted no le dedique y no le explique a través de la educación sencilla y completa por qué debe comer de determinada forma, es un paciente que sería un fracaso casi todo su tratamiento. El educador en diabetes es un miembro muy importante del equipo que atiende al paciente con diabetes. De manera que el educador va a integrar en el paciente toda esta información para que él tenga las herramientas para manejar su condición. Y así como yo, habemos muchos que estamos involucrándonos en la educación del paciente con diabetes porque entendemos
y vemos además el cambio de la familia y del paciente cuando se apodera del saber. Entonces, cuando se apodera del saber, hay un cambio de postura y de actitud. Está demostrado que los primeros 10 años de buen control de la diabetes es lo que realmente impacta después en el desarrollo de las complicaciones. Son los primeros años. El organismo tiene una memoria que si uno no se ha cuidado bien en esos primeros años de diagnóstico de la diabetes, pasa que empieza uno a sufrir de las complicaciones y cree que es ahí donde empiezan a aparecer, pero no. Yo empecé en la fundación ofreciendo esa oportunidad porque recuerdo un paciente que ya estaba complicado que me dijo, si yo hubiera sabido lo que yo tenía, si yo hubiera sabido cómo tratarme, no estuviera en estas condiciones complicadas. Comenzamos prácticamente con el tema de la educación, que fue una petición de las doctoras del servicio por la falta de tiempo que ellas tienen. La idea de la fundación es que los pacientes vivan con una calidad de vida buena, que se sientan bien, que se sientan productivos, que se sientan motivados, que puedan llevar su condición de la mejor manera, que no sean una carga ni para sus familiares ni para la sociedad, porque las complicaciones cuando vienen limitan drásticamente. De aquí a 10 años me gustaría que primero los profesionales que atendemos a los pacientes con diabetes y los pacientes mismos entiendan la importancia de la educación diabetológica para poder lograr el objetivo del buen control. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que estuviera institucionalizada la carrera del educador diabetológico, porque acá en Venezuela esa figura no existe como tal, no hay profesionales de la educación, hay uno que otro contado, autodidactas, pero realmente hay una gran carencia de esa figura, no hay un salario para un educador y eso por supuesto que limita pero muchísimo la satisfacción de esa necesidad para los pacientes. O sea, serían contados con una o las dos manos los educadores en Venezuela. ¿Se necesita más? Muchísimo más. Se necesita realmente, yo creo que es una necesidad muy grande. El trabajo en equipo es maravilloso. No tiene otra nominación que yo pueda decir. El trabajo en equipo, nos apoyamos porque lo que yo no lo dije, lo dijo el educador, y lo que el médico obvió, lo dijo el nutricionista, y así entre todos podemos darle al paciente lo que necesita para estar mejor. Vamos a enseñar desde lo bueno, desde lo positivo, desde lo nutritivo que te haga crecer y entender para que cambies. Ponerles metas que ellos puedan y entiendan y sepan cumplir. Yo creo que debemos promocionar mucho más la educación en diabetes dirigida a paramédicos, enfermeras, educadores, personas sensibilizadas quienes quieran aprender sobre esta patología y llevarle ese mensaje a nuestros pacientes para que ellos puedan entender mejor su enfermedad y al entenderla pues van a poder tener un mejor control, una mejor calidad de vida y van a aceptar mejor su condición y van a ser más felices.